Buenos días. Como prometimos en la presentación anterior, cuando trabajamos conjuntos inmobiliarios, hoy nos encontramos para compartir algunas ideas sobre un derecho real muy particular que ha tenido muchas idas y vueltas en la historia argentina. Y además yo le llamo el derecho real bisagra porque orbita entre ser un derecho real sobre cosa propia o ajena según la modalidad que adopte. Me estoy refiriendo al derecho real de superficie. Muchos suelen mencionarlo como un nuevo derecho real, es decir, junto a los tres de conjuntos inmobiliarios, bueno, como un derecho novedoso. En verdad, no lo admitimos así porque este derecho tiene una larga historia. Primero, es cierto que a la hora de la codificación de Vélez-Sarsfield se eliminó el derecho real de superficie. Es decir, Vélez, dentro de un conjunto de figuras que suprimió, bueno, eliminó también al derecho real de superficie y por lo tanto consolidó la idea del dominio tradicional que nosotros conocemos y la extensión del mismo hasta el espacio aéreo y al subsuelo y el principio de accesoriedad, etcétera. Una cantidad de figuras que nos han resultado hasta ahora absolutamente infranqueables. Lo cierto es que la última parte del siglo pasado, es decir, el siglo XX, se dictó una ley, la ley 25.509, que reinstaló en la Argentina el derecho real de superficie, pero lo hizo exclusivamente bajo la modalidad de superficie forestal. Es decir, a los fines de la explotación forestal, boscosa, maderera, de inmuebles. No tenemos noticias de que al menos en todo el país esta figura se hubiese difundido y hubiese sido adoptada por la sociedad de un modo muy masivo. Lo cierto es que a la hora del dictado del Código Civil y Comercial, la vigencia, como sabemos, comienza en agosto del 2015, nos encontramos con que el legislador optó no solo por mantener el derecho de superficie, sino que además de la modalidad forestal, regular junto a ella lo que suelo llamar la superficie edilicia, o de obras, de construcción. Es decir, que ahora se deroga la ley 25.509 porque el derecho real de superficie pasa a ser incorporado al menú de los derechos reales del Código Civil y Comercial y se le presentan, se le otorgan dos posibilidades. La de la superficie forestal, es decir, para plantar o forestar o para aprovechar lo plantado o forestado, o para construir, es decir, edificar o aprovechar lo construido o edificado. Ahora, para entender el derecho de superficie me parece que siempre hay que recordar la idea que nosotros tenemos y que sigue siendo la regla de oro en el derecho inmobiliario argentino, que es que si yo me imagino un inmueble, ustedes imagínense el suelo, lo que llamamos la rasante, ¿no? El terreno, si este es el inmueble o este es el terreno, yo sé que por el principio de extensión, el derecho del propietario de ese suelo se extiende al espacio aéreo, es decir, al vuelo. Esto es lo que me permite, por ejemplo, construir, sobreelevar. Y también el derecho del titular de ese terreno se extiende al subsuelo, es decir, para abajo. Esa especie de imagen en 3D, si tuviésemos aquí una pizarra, podríamos imaginar. Y esto es así. Y tanto es así que esto nos lleva a consecuencias o conclusiones muy lógicas y muy firmes. Por ejemplo, que el titular del suelo hace suyo todo lo en él plantado o edificado. Por ejemplo, si yo tengo que hay una casa en el terreno de Ernesto, bueno, la presunción es que Ernesto es el dueño de la casa que está sobre su terreno. Porque el terreno es lo principal, la casa, por supuesto, es lo accesorio en ese sentido, un inmueble por accesión física, y por lo tanto sigue la suerte jurídica del principal. Esto es así, y sigue siendo así. Pero lo que viene a provocar la superficie es, a mi criterio, una verdadera revolución jurídica que no sabemos qué nivel de aprovechamiento va a tener, es decir, qué grado de adopción, ¿no? de aprovechamiento por parte de la población y de los inversores, de los negocios inmobiliarios. Pero lo cierto es que la superficie viene a romper con esa exclusiva forma de entender el dominio, porque ahora la superficie me permite que si yo tengo este terreno, lo pueda entregar en superficie, por ejemplo, a Micaela, para que ésta aproveche el espacio aéreo, es decir, edifique.
y se haga propietaria de lo edificado, sin ser propietaria del suelo, que sigue siendo mío. O al revés, yo soy dueño de este terreno y sobre el cual tengo una casa, soy dueño de todo esto, y le entrego en superficie a Diego el subsuelo, para que en él, por ejemplo, construya cocheras o espacios de depósito. Es decir, que esta figura me permite escindir, dividir jurídicamente el suelo. Esto es bastante inaudito para nuestro sistema jurídico, porque ahora me viene a decir que no necesariamente el dueño de lo principal resulta ser titular de lo accesorio, por ejemplo. Es una figura interesante que permite un aprovechamiento también del suelo, bueno, mayor. Es una nueva revolución, digo yo, en el aprovechamiento del suelo. La anterior fuerte revolución la vivimos con la PH, con la propiedad horizontal. Pero ahora tenemos una nueva forma de poder explotar la materia inmobiliaria. El Código Civil y Comercial lo regula desde el artículo 21.14, en el título 7 de nuestro libro, en los derechos reales, y allí da un concepto. Y ya de entrada nos advierte o nos permite presumir, darnos cuenta, que estamos frente a un derecho que puede admitir un doble formato, porque dice en su concepto el 21.14 que es un derecho real sobre inmuebles. Esto sí, digámoslo, la superficie solo puede ser inmobiliaria, al igual que la propiedad horizontal, al igual que los cementerios privados, al igual que los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, es decir, entra dentro del paquete de los derechos reales inmobiliarios. Pero digo, el concepto del 21.14 me plantea que es el derecho real temporario, en realidad el único derecho perpetuo que existe en nuestro sistema es el dominio, el derecho real temporario que se ejerce sobre un inmueble ajeno, pero que puede ser para plantar, forestar o edificar, en cuyo caso estamos frente a un derecho de superficie, propiamente dicho, y en cuyo caso, esto lo decimos nosotros después de interpretar todo el capítulo, y en cuyo caso estamos frente a un derecho real sobre cosa ajena. O la superficie puede consistir en aprovecharse de ese inmueble que me entrega el otro, en aprovecharse de lo ya plantado, forestado o construido, en cuyo caso estoy frente al formato de propiedad superficiaria y por lo tanto estoy frente a un derecho real sobre cosa propia. Es más, yo les sugiero que ustedes recuerden la teoría general de los derechos reales. Por ejemplo, en el artículo 1888, cuando comienza la clasificación de los derechos reales, en ese artículo se distingue entre derechos reales sobre cosa propia y sobre cosa ajena, y allí cuando se se pregona cuáles son los derechos reales sobre cosa propia, se dice el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, etcétera, etcétera, y la superficie, si hay propiedad superficiaria, me dice el código. Así que me distingue entre una modalidad y la otra. ¿Lo ven? Esto lo pueden repetir si no ha quedado claro. Pero la verdad que ahí tenemos dos formatos, por lo menos. Luego decirles que el derecho real de superficie es un derecho que solo admite nacer por contrato en el sistema argentino. Es decir que al nacer por contrato estamos frente a un acto entre vivos y derivado, por lo tanto, de nuevo, si apelamos a la teoría general, acá hay que cumplir con la teoría del título y del modo suficientes, porque estamos frente a un derecho real que nace por vía derivada y por actos entre vivos, el contrato. Que puede ser oneroso o gratuito, eso queda a criterio de las partes. Y luego aclara el código, no puede nacer por usucapión, pero sí admite la prescripción breve a los efectos del saneamiento del título. Me parece que merece una mínima explicación esto. A ver, estamos diciendo que la superficie solo nace por contrato, entonces no la admitimos ni por disposición de la ley, ni por testamento, ni por usucapión. Esto es la prescripción larga, la 20-añal, tratándose de inmuebles. Pero sí dice el código que se admite la prescripción breve. Entonces usted podrá decir, bueno, pero entonces Nadine, esto no es contrato, es una forma de usucapir. Bueno, claro, pero acá el código dice la prescripción breve a los efectos del saneamiento del título. Recordemos que la prescripción breve en materia de inmuebles es la que se adquiere cuando yo tengo título sobre la cosa, pero que no llega a ser suficiente, sino que es justo título. Recuerden. Y entonces, si yo a ese justo título le sumo posesión de buena fe de la cosa, objeto,
de ese título. Y 10 años, o sea, durante 10 años, entonces saneo el título y por esas condiciones consolido mi derecho. Va a decir que en última instancia, cuando el código está diciendo que en la adquisición de la superficie, esto es allá por el artículo 21.19, solo nace por contrato, no se admite la usucapión, pero sí la prescripción breve, es porque la prescripción breve viene a sanear el contrato que habíamos hecho y que no llegaba a ser título suficiente por alguno de los defectos que lo convierten en justo título. Luego, el derecho de superficie sí puede ser transmitido entre vivos o por causa de muerte. Aquí no hay problema, porque no estamos hablando de constitución del derecho, estamos hablando de transmisión de un derecho que por supuesto ya existe. Como nadie puede transmitir un mejor derecho que el que tiene, máxima que nosotros heredamos desde la época de los romanos y que por supuesto sostenemos en nuestro sistema, hay que preguntarnos, pero si el superficiario, así se llama el sujeto activo de este derecho, ¿verdad? Si el superficiario enajena su derecho, supongamos el que tiene derecho a plantar, forestar o construir, o derecho sobre lo ya plantado, forestado o construido. ¿Qué transmite? Pues transmite eso. No transmite el dominio definitivo del inmueble. No lo puede transmitir porque no lo tiene. Y hemos dicho ya en el concepto que él tiene un derecho temporario. Por eso si ustedes visitan el código en el artículo 21.17, nos encontramos con que el propio código, esa norma nos dice cuál es el plazo legal de máxima para el derecho real de superficie. Y ahí advertimos que este derecho puede ser sometido a plazo o condición resolutoria, ningún problema, autonomía de la voluntad para esto. Pero nunca el plazo puede exceder de los 70 años, si estamos hablando de superficie edilicia, digamos, de obra, de construcción, o 50 años si hablamos de superficie forestal. Ese es el máximo legal, por lo tanto ese es el techo. Va a decir que lo que las partes puedan pactar siempre será inferior, podrá ser inferior, pero nunca superior a ese plazo, por la manda, por la disposición legal que acabamos de compartir. Por lo tanto, la transmisión del derecho de superficie que haga el superficiario, o el gravamen, porque lo puede gravar al derecho de superficie, incluso lo puede entregar en hipoteca. Acá tenemos otra vez un objeto de un derecho real distinto a la cosa propiamente dicha. Él puede entregar en hipoteca, a lo mejor para pedir un préstamo y poder construir lo que quiere construir. Entonces digo, todo esto lo podrá hacer por el tiempo máximo que dure su superficie, no más. No más que el tiempo máximo que dure su superficie. Quienes pueden constituir derecho de superficie son los que pueden disponer de estas cosas, el dueño, el titular de propiedad horizontal, por lo tanto nosotros entendemos que se extiende al conjunto inmobiliario con las limitaciones de la figura y de lo que el reglamento de esa figura pueda disponer. Y los condóminos, ¿no es cierto?, acordando entre ellos la posibilidad de hacerlo. Esto lo dice el artículo 21.18 y el 21.16 cuando habla del emplazamiento, es decir, bajo ese término hay que entender qué puede ser objeto del derecho de superficie, es decir, el inmueble, sí, ya lo hemos dicho, pero la norma dice todo el inmueble o una parte material de él puede ser otorgada en superficie. Esto significa o su espacio aéreo, o el subsuelo, es decir, lo que hemos dicho antes, ¿no? De que esto permite justamente la división en el aprovechamiento jurídico de un inmueble. A partir de aquí, digamos que este derecho le otorga al superficiario amplias facultades de uso, goce y disposición. Él puede, por ejemplo, constituir sobre la cosa derechos personales, derechos reales, puede gravarlo, puede incluso someterlo edificado a propiedad horizontal, si se dan las condiciones físicas y por supuesto si se lo afecta, salvo pacto en contrario. Esto es interesantísimo, usted entiende, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, le puedo entregar a usted un terreno baldío o con una casona en finalidad superficiaria. Usted, si lo pactamos, puede, por ejemplo, derribarla y levantar allí un edificio en altura de 40 departamentos o oficinas comerciales. Usted es propietario de lo que ha construido, sin ser propietario del suelo. Y lo puede someter a propiedad horizontal. Y puede enajenar, es decir, vender cada uno de esos departamentos. Y quienes lo adquieren un derecho real, sin ser a su vez cotitulares del suelo. Figura interesante, extraña, interesante. Ahora, claro, esto lo puede hacer
el superficiario. Pero aquí viene la necesidad de preguntarnos, pero si este es un derecho temporario. Sí, claro, y hemos dicho que el máximo legal son 70 años para obras, 50 para forestación. ¿Qué pasa con los derechos, primero del superficiario, por ejemplo, sobre lo edificado, una vez concluido el plazo? Y mucho más interesante o grave aún, ¿y qué pasa con los derechos de los terceros, una vez extinguida la superficie? Piensen ustedes en la señora que compró el sexto B del edificio que el superficiario construyó. Se termina la superficie, se concluye, por el plazo que hayan pactado las partes o por el plazo legal de máxima. ¿Qué pasa con los derechos de esa señora que compró un departamento y es dueña, aparentemente, de ese departamento? Bueno, para conversar esto, entiendo que hay que charlar de extinción. Antes de involucrarnos de un modo puro con las causales efectivas de extinción, digamos que el código baraja una posibilidad que nosotros ya también vimos en la teoría general de los derechos reales, y allí se habla, recordarán ustedes, de causales extintivas de los derechos reales en general, y una de estas causales extintivas, nos dice el código, es la destrucción del objeto. En principio es lógico, porque sin objeto no hay derecho real, ¿no es cierto? Si recordamos, cuando empezamos todo este camino, el derecho real, dice el artículo 1882, es el poder jurídico, 82 es el poder jurídico, es decir, el que le otorga la ley a una persona sobre un objeto. ¿Sí? Sin objeto, carecería yo de uno de los elementos sensibles, vitales, y por tanto no habría derecho real. Por tanto, la destrucción del objeto me deja sin ese derecho. Digo, si se murió la vaca, yo no tengo más derecho real de dominio sobre un ser moviente. ¿Qué pasa con la superficie? Cuando habla de destrucción, la ley le dedica un artículo en particular. Véanlo bien, es el artículo 21-22. Y de allí que en principio la destrucción de la propiedad superficiaria extingue el derecho. Salvo que el superficiario reconstruya en un plazo no mayor a 6 años o reforeste en un plazo no mayor de 3 años. Es interesante esto, porque le da la chance al superficiario, allí la norma alude a salvo pacto en contrario, pero digamos, le da la posibilidad al superficiario de que no dé por extinguida la figura por la destrucción del objeto, sino que le da la chance de continuarlo en la medida en que en un plazo razonable, acotado pero razonable, él pueda volver a construir o pueda volver a forestar de acuerdo a cuál sea la modalidad o la especie de superficie de la que estemos hablando. Dicho esto, vamos a hablar de la extinción propiamente dicha. Y ahí el artículo 21-24 enumera causales extintivas. Por supuesto, uno podría decir, y debe decirlo, el cumplimiento del plazo legal o el que hubiesen pactado las partes, el cumplimiento de la condición resolutoria, si ésta acontece, y a esa se lo había sometido al constituirse el contrato, se extingue el derecho de superficie. También el derecho de superficie se extingue por renuncia del superficiario. Ojo que esta renuncia no lo exime de sus obligaciones, pero este es otro asunto, pero el derecho real se extingue. El derecho real de superficie se extingue por consolidación. Y recuerden siempre que la consolidación es que pasa el derecho a estar en cabeza de uno solo. Es decir, si yo constituyo la superficie, uno es el dueño del terreno y otro es el superficiario. Si por cualquier causal se consolidan estos dos roles, por ejemplo, el superficiario le compra el terreno al dueño o lo hereda, bueno, pues se consolida el derecho, porque nadie puede ser titular de un derecho real sobre cosa ajena, sobre un objeto propio. Entonces, allí se extingue, por supuesto, el derecho de superficie. Ahora, también se extingue por el no uso, el derecho de superficie, por plazos, de acuerdo a si se tratara de superficie edilicia o superficie forestal. Ustedes pueden verlo en el artículo 21-24. Pero a mí me interesan los efectos de la extinción. A partir del artículo 21-25, luego el 21-26. Lo primero que vamos a ver es que extinguida la superficie, ¿qué pasa con la cosa? ¿Qué pasa con el inmueble? Vuelve al titular, o a sus herederos, digamos, a quien corresponda, pero ese vuelve. ¿Y cómo vuelve? ¿Cómo está? Si yo le había dado un terreno y usted como superficiario levantó en él una casa o levantó en él 20 oficinas, vuelve todo a mí, pues yo no puedo separar lo construido, digamos, del suelo. Vuelve todo al propietario del terreno. Y entonces, ¿y cómo vuelve?
a él. ¿En qué calidad? Bueno, él recupera el dominio pleno, podríamos decir. Incluso el artículo 21-26 dice que hay la necesidad de indemnizar al superficiario por ello. Es decir, se extinguió la superficie, estamos todos de acuerdo, vuelve todo al propietario del suelo, la posibilidad de indemnizar, salvo que las partes acuerden otra cosa, al superficiario, ¿no? Por aquello que, entre comillas, pierde. Ahora, ¿y cómo se lo indemniza? ¿Por qué monto? ¿De qué modo? Bueno, la ley deja aquí también autonomía de la voluntad y dice lo que las partes hayan pactado al momento de hacer el contrato o en actos posteriores. E incluso da una mano la ley y dice, y si no se ponen de acuerdo o nada hubiesen pactado, bueno, y a lo mejor lo tiene que dirimir la justicia, hay que tomar en cuenta lo que el superficiario haya incorporado en los últimos 2 años. ¿Entienden, no? Porque lo previo se supone que lo amortizó. Se supone que de algún modo lo aprovechó o tuvo chance de aprovechar. Entonces estos son un poco los parámetros. Hasta acá estamos de acuerdo. Primera, entonces, efecto de la extinción, la cosa vuelve al propietario del suelo y eventualmente indemnizar al superficiario por esto. Pero luego nos preguntamos por los efectos de los derechos a favor de terceros. Es decir, aquello que el superficiario había constituido a favor de terceros. ¿Se acuerda? La señora que compraba el sexto B o C, o si hubiese alquilado, por ejemplo, un derecho personal, hubiese dado en alquiler alguna de las oficinas que hubiese construido. Estos derechos de los terceros, ¿le son oponibles al dueño del terreno al que vuelve todo el inmueble? Depende. ¿Y de qué va a depender? Es decir, ¿el dueño del terreno tendrá que respetar ese contrato de locación o tendrá que respetar el dominio de la señora del sexto B? Depende. Y depende de la causal extintiva. Si la superficie se extingue por cumplimiento del plazo, legal o convencional, entonces al propietario del terreno nada le es oponible y él recupera el inmueble en su pleno derecho personal o real que el superficiario hubiese constituido. ¿Por qué? Porque esos terceros no van a poder alegar desconocimiento en la medida en que, inscripto el derecho de superficie, pudieron pedir informe dominial mediante cuál era la situación y conocían el plazo por el cual el superficiario tenía ese inmueble. Ahora, si se extinguiera por cualquier otra causal, por ejemplo, renuncia del superficiario, consolidación, entonces la ley dice, ahí no. Ahí los derechos de los terceros se mantienen durante el plazo previsto para la superficie. ¿Que será cuál? Bueno, el plazo que las partes habían pactado o el máximo legal, que son los 70 años o los 50 según el caso. ¿Y por qué en esos supuestos sí el propietario del suelo, al que vuelve todo, extinguida la superficie, tiene que respetar los derechos de los terceros? Porque en esos casos los terceros no pudieron prever la causal extintiva. Imaginen que la extinción se da por renuncia del superficiario. Cuando la señora del sexto B compró el departamento, ella hizo el informe, pidió el informe de dominio, fue diligente y todo bien, y vio que el superficiario tenía 60 años más de derecho. Entonces ella compró tranquila, convencida que el derecho que se le estaba constituyendo por lo menos la tenía como dueña de esa unidad por 60 años. Pero si a los 7 años el superficiario renuncia y esto implicara que ella pierde su derecho, la verdad que le estaríamos haciendo un juego feo, la estaríamos haciendo responsable o la estaríamos haciendo sufrir las consecuencias, víctima de algo que no pudo tener en cuenta. Entonces, cuando las causales extintivas no son las del cumplimiento del plazo, pues ahí entonces el propietario del suelo, repito, que recupera extinguida la superficie todo el inmueble, tendrá que respetar los derechos personales y reales subsistentes por el plazo máximo que el derecho de superficie tuviese previsto. Es decir, el contractualmente pactado o, si no fuese así, el legal, los 70 o 50 años. Finalmente pueden ver ustedes en los artículos 21-27 y 21-28 que el código vuelve a tratar lo que ya en el concepto nos había deslizado, que la superficie puede ser para que usted, superficiario, plante, foreste o construya, eso será derecho de superficie, ¿no es cierto?, propiamente dicha, y ahí el 21-27 dirá que en subsidio se le aplican las reglas del usufructo, o que la superficie puede consistir en que usted, superficiario, aproveche lo que se le entrega ya plantado, forestado o construido, en cuyo caso estaremos ante el supuesto de propiedad superficiaria. Y en este caso dice la ley en el artículo 21-28, en subsidio
se le aplicarán las normas del dominio revocable. Claro, del dominio imperfecto, revocable. ¿Por qué revocable? Porque está sometido a plazo o condición resolutoria. Bueno, como verán, una figura, a mi entender, interesantísima, que estamos atentos y expectantes a ver qué tanto cala, penetra en la voluntad de los argentinos para poder pensar en una nueva forma de integrar negocios jurídicos reales inmobiliarios. En el próximo encuentro comenzaremos la saga de los derechos reales sobre cosa ajena, de disfrute, propiamente dicho, digo, sobre cosa ajena, en primer lugar, si todo está bien, por el derecho real de usufructo. Que tengan buen día. Que tengan buen día.